El iPhone 8 parece una compra bastante absurda en 2026, viejo, sin soporte y con una batería pequeña desde que salió, pero hay un par de razones por las que todavía sigue vendiéndose tanto. Curioso, quédate hasta el final y descúbrelas. El iPhone 8 fue lanzado en 2017 y marcó el final de una etapa muy importante para Apple, ya que fue uno de los últimos modelos en mantener el clásico diseño con botón Home, un elemento que durante años definió la identidad del iPhone. Y sí, los modelos SE también lo tienen. Sin embargo, para su línea principal fue como aquel corte de cabello que para muchos significa un cierre de ciclo. Además, no llegó precisamente como un teléfono básico, debido a que incorporaba el procesador Apple A11 Bionic, carga inalámbrica y grabación en 4K a 60 FPS, características que para su época eran bastante avanzadas. Sin embargo, han pasado casi 9 años desde su lanzamiento y en 2026 la situación es muy diferente. Ya no recibe actualizaciones oficiales, su batería se queda bastante lejos de los estándares actuales y existen muchas alternativas más modernas a buenos precios. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque a pesar de todo esto, el iPhone 8 sigue apareciendo como una opción muy solicitada en ventas de segunda mano, siendo una de las principales razones, probablemente algo que a todos nos gusta escuchar: el precio. Dado que, hablando de números, el iPhone 8 se puede encontrar actualmente desde los $70 en el mercado de segunda, aunque claro, el monto puede variar dependiendo de su estado, almacenamiento y salud de la batería. No obstante, no quita que sea un precio base bastante atractivo para quienes quieren probar un iPhone sin gastar demasiado dinero, porque seamos sinceros, entrar al ecosistema de Apple por menos de $100 suena muy tentador para muchas personas. Sin embargo, aquello ocasiona que surja una pregunta muy importante: ¿tiene sentido invertir ese dinero en un iPhone de 2017 o es mejor apostar por un Android más reciente? Y la respuesta no es tan sencilla, porque sí, por ese precio existen alternativas Android con baterías más grandes, pantallas más modernas y mejor soporte, pero también es cierto que muchos de esos modelos fueron diseñados como equipos económicos desde el inicio. Mientras tanto, el iPhone 8 nació como un gama alta y aunque los años le han pasado factura, todavía conserva algunas características que lo diferencian de muchos teléfonos baratos actuales. De hecho, esa diferencia se empieza a notar desde el primer momento que lo tienes en la mano, porque antes de hablar de potencia o cámaras, hay algo que continúa llamando bastante la atención incluso en 2026: su diseño. Y es que aunque hayan pasado casi 10 años desde su lanzamiento, el diseño sigue siendo una de las principales razones por las que muchas personas sienten simpatía por el iPhone 8, aunque personalmente a mí no me gusta mucho. No obstante, no se puede negar que en esta época donde la mayoría de teléfonos supera las 6.5 pulgadas, el formato compacto de este modelo es una característica positiva cada vez más difícil de encontrar, sobre todo en celulares económicos, por lo que si te gustan los dispositivos cómodos de usar con una sola mano, fácil de guardar en cualquier bolsillo y muy ligero, puede ser una opción para ti. Además, Apple mantuvo una construcción bastante premium para su época, contando con marcos de aluminio y una parte trasera de vidrio que incluso hoy sigue transmitiendo una sensación de calidad superior a la de muchos teléfonos actuales gama de entrada. Eso sí, tampoco podemos ignorar que el paso del tiempo se nota, ya que sus marcos frontales son enormes y el clásico botón Home puede verse anticuado para quienes priorizan que la pantalla ocupe todo el frontal. Sin embargo, como dicen, cada cabeza es un mundo, porque mientras algunos consideran que estos elementos envejecieron mal, otros los ven como parte de la personalidad del dispositivo, especialmente el Touch ID, que todavía tiene muchos seguidores por su rapidez y comodidad. A pesar de ello, ¿tú qué opinas? ¿Consideras su diseño como un punto a favor o crees que ya envejeció demasiado? Te leo en los comentarios. En pocas palabras, puede que el iPhone 8 ya no luzca moderno en 2026, pero sigue manteniendo una identidad que lo diferencia de muchos teléfonos. Ahora bien, un diseño compacto tiene un gran precio, una pantalla más pequeña, pero que sea pequeña no significa que sea mala. Aún así, aquí es donde empiezan a dividirse más las opiniones. Respecto a la pantalla, el iPhone 8 incorpora un panel de 4.7 pulgadas, IPS LCD y una resolución de 1334 x 750 píxeles, las cuales son cifras que comparadas con los gama de entrada más recientes resultan muy recortadas, principalmente el tema del tamaño
tamaño, ya que si vienes de un dispositivo moderno, notarás la diferencia desde el primer momento, dado que ver películas, series o jugar puede sentirse menos inmersivo. No obstante, también aparece una de las ventajas más importantes del dispositivo, la facilidad de alcanzar todo con una sola mano, por lo que navegar por aplicaciones, responder mensajes o realizar tareas cotidianas se vuelve una experiencia bastante cómoda. Ojo, teniendo en cuenta que no tienes las manos grandes, porque de ser así, más que una ventaja, es un motivo para evitar comprarlo, ya que sentirás molestia al usarlo. Por otro lado, aunque no cuenta con tecnología OLED ni tasas de refresco elevadas, la calidad de imagen sigue siendo aceptable para el día a día. Los colores cumplen, los ángulos de visión son correctos y el nivel de detalle continúa siendo suficiente. Sin embargo, tampoco quiero venderte una realidad que no existe, porque frente a los paneles AMOLED y los 120 Hz que encontramos incluso en algunos celulares de entrada, la pantalla del iPhone 8 se queda muy atrás. Pero claro, una pantalla aceptable solo tiene sentido si el teléfono todavía puede mover el sistema y las aplicaciones con cierta soltura. Así que la siguiente pregunta es correcta que te la hayas hecho. ¿Qué tal envejeció su rendimiento después de casi una década? Si me lo preguntabas hace un par de años, te diría que espectacular, dado que incluso uno podía mover Genshin Impact a buena fluidez, algo que ni siquiera mi PC y celular de ese entonces eran capaces de hacer. Aún así, tampoco es que sea tan malo, ya que incorpora el procesador Apple A11 Bionic, un chip que en su momento representó un salto importante para Apple, y aunque evidentemente ya no puede competir contra los procesadores actuales, todavía conserva algo que ha caracterizado siempre a los iPhone: una buena optimización, por lo que para tareas básicas como navegar por redes sociales, responder mensajes o ver videos, el dispositivo sigue ofreciendo una experiencia correcta. De hecho, para muchos usuarios casuales podría seguir siendo suficiente incluso en 2026. Eso sí, cuando empiezas a exigirle más de la cuenta, sus limitaciones aparecen rápidamente. Además, no podemos olvidar otro detalle igual de importante: el soporte de software, el cual ya dejó de recibir, por lo que con el paso del tiempo algunas aplicaciones podrían perder compatibilidad, como los aplicativos bancarios, que dependiendo del país pueden requerir versiones más recientes del sistema. No obstante, si tu objetivo es utilizarlo para tareas sencillas y cotidianas, el rendimiento sigue siendo mucho mejor de lo que uno esperaría de un teléfono lanzado en 2017. Sin embargo, hay una realidad de la que no puede escapar: la batería, siendo uno de sus puntos más débiles, debido a que incorpora una con capacidad estimada de 1821 mAh, la cual, si bien ya era modesta cuando fue lanzada, imagínate ahora, se encuentra muy lejos de los estándares actuales. Asimismo, aquí aparece otro problema adicional: la degradación, ya que al hablar de un dispositivo cercano a los 10 años de antigüedad y que se vende en el mercado de segunda, suele presentar la batería desgastada, haciendo que la autonomía real sea incluso menor de lo esperado. Por otro lado, tampoco ayuda a que mantenga el puerto Lightning y una velocidad de carga que se siente bastante lenta frente a los gama de entrada modernos. Aún así, aunque su autonomía ya no sea su punto fuerte, existe un apartado donde todavía logra defenderse mejor de lo que muchos creen. Sí, estoy hablando de sus cámaras, las cuales incorporan un lente principal de 12 megapíxeles y un frontal de 7 megapíxeles, números que hoy pueden parecer modestos, pero que en condiciones de buena iluminación siguen capturando imágenes con colores naturales, una exposición correcta y un nivel de detalle suficiente para compartir contenido cotidiano en redes sociales. Eso sí, cuando cae la noche o la iluminación comienza a escasear, se nota el paso de los años. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su precio accesible, su tamaño compacto, la calidad de construcción y un rendimiento que todavía cumple para tareas básicas. Puntos negativos: su batería limitada, la ausencia de actualizaciones, su pantalla que para algunos puede sentirse anticuada y unas cámaras que sufren bastante cuando la iluminación no acompaña. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿vale la pena en 2026? Si buscas un teléfono compacto para tareas básicas y quieres entrar al ecosistema de Apple gastando lo mínimo posible, sí. Pero si quieres un teléfono con mayor soporte, mejor batería y más potencia, mira el siguiente video.
video donde te muestro los mejores iPhone calidad-precio que todavía valen la pena en 2026. Curioso, dale click y no te los pierdas.